Nacional Independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Seda Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Ciudadanas, con ciudadanos venezolanos, todos bienvenidos. Y así nos va, arranca desde ya una nueva jornada de lucha por la opinión libre. La información traemos junto a ustedes gracias al trabajo de este equipo encabezado por nuestro gerente general Jaime Nestares. Estamos transmitiendo en vivo, como siempre, a través de nuestro canal en YouTube, RCR750 en YouTube. También estamos transmitiendo para que no se pierdan de un detalle en caso de que YouTube nos falle, a través de mi cuenta personal en Instagram, @delaraf, y a través de mi página en Facebook, Daniel Lara Farías en Facebook. Durante la próxima hora, junto a ustedes, hoy, 1 de junio, primer programa del mes de junio, Neomar Hernández y Daniel Lara Farías. Ajá, ya estamos en rcr750.com, en vivo también a través del Facebook y del Instagram de Daniel Lara Farías y en diferido en nuestro canal de YouTube, RCR750. Primero, pedirles excusas por el día de ayer. Ayer se solaparon algunas cosas, además aproveché, Daniel, de compartir con nuestro querido amigo Gustavo Velázquez, que ayer bautizó, entiendo que es su primer libro, el doctor Gustavo Velázquez, el Día de Natural, lo político 1958-1998, eso fue el día de ayer, y es por cierto la tesis doctoral de Gustavo Velázquez. Espero, ayer, bueno, hubo mucha cola para el tema del libro, espero poder acceder a él pronto y poder comentarlo. Me dijeron que fue un éxito tanto la reunión como la venta del libro en el lugar. Enhorabuena. Sí, vale. No, Gustavo, un éxito. Maravilla. Lo bueno es que no había tanta gente de voluntad popular ayer. Eso fue lo bueno. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que pasa algo, ¿no? Con el tema de escribir. Acuérdate que la gran mayoría de los politiqueros falsarios y prostibularios, no, tiempo para acá no siempre. O sea, dime tú que cuando tú te pones a revisar a esa clase política falsaria y prostibularia, ahí no hay ni un solo 20, 30 años atrás. Te estoy hablando específicamente de esta clase política falsaria y prostibularia que okay. Actualmente. Esta clase política falsaria y prostibularia lo que tiene son panfletos, lo que tiene son piezas de propaganda, pero no tiene ni un solo planteamiento de fondo que pueda ser inclusive revisado más allá de las fronteras de Venezuela. Y ojo, con esto no voy a decir ni si son buenos ni si son malos. Con esto no voy a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ellos. Con esto no voy a decir si los quiero o los odio. Pero tengo que decir lo siguiente. Neomar, y tú tienes obra escrita, ¿no? La gran mayoría de los partidos políticos de otrora, esa idea tenía que ser plasmada en un documento. O sea, un partido nacía con un documento que era el documento fundacional de ese partido. Luego, o inclusive antes o simultáneamente, los máximos dirigentes de dicho partido tenían una obra escrita, tenían un libro escrito donde hacían sus planteamientos buenos, malos, chimbos, delirantes, lo que quiera. Pero era el deber ser. Y además de eso, luego había dentro de ese partido un gran acto de masas, ¿no? Un gran acto público donde se presentara ese partido como en efecto un partido con gente. Vamos a hablar, por ejemplo, de la obra de, Hitler, que era un gran delincuente, un asesino, un criminal, una lacra.
El tipo, después de pasar todo el tema del push, del Múnich, las cosas de acá, el tipo escribió un libro. Mi legado, el Mein Kampf. Oye, que por cierto, yo recuerdo que yo me aburrí de leer ese libro. Porque ¿Es yo mi empecé a legado leer o mi lucha? ¿Qué traduce Mein Kampf? lucha. Ok. Kampf es lucha. Él escribe, yo traduciste poco insulto. Nunca lo he leído, no he podido tener un ejemplar No, de Mein Kampf. me fastidia mucho, me fastidió Oh, mucho. ok. Tienes, o sea, estoy hablando de ese, ¿no? Luego vamos a fronteras de Alemania. Y es consultado y tenido como libro de base por una buena cantidad de personajes que quisieron emular a Hitler y que todavía lo tienen entre su... Y él lo decía, claro, lo dice en privado, dice, bueno, sí, fue un criminal, pero no se puede negar que políticamente el tipo está... Inclusive tiene un busto, él tiene un busto de Hitler en su... Gente que lo ha visto, para empezar. Y quien se lo regaló me lo dijo. Que Henry fue a su oficina. Oiga, se lo regalaron así porque él lo vio y se antojó. Sí, se enamoró, dijo, ay, Hitler, yo lo amo tanto, y empezó a sobarle el bigote y el mechón. Ay, ¿Quién me contó esto? Alfredo Coronel Harman. que era el dueño original del busto de Hitler. Parece que lo había heredado de alguna abuela, alguna cosa estaba ya arrumado en su casa, y entonces no había qué hacer con ese busto. Dijo, yo no había qué hacer con eso. Dice, ay, dámelo a mí, dámelo a mí. Se lo llevó Henry, lo tenía ya en su... Lo consulta, porque ya Henry quedó para hablar con los bustos. De las obras pequeñas estas de prender lo que era la tesis de fondo, ¿no? Lo vaya a tirar cohetes con Venezuela, Política y Petróleo, libro de Rómulo Betancourt, porque entonces la gente dice, no, como este fue ADECO, como este es ADECO, porque aquí la gente no acepta, ¿no? Aquí piden reconciliarse con los chavistas. Es muy importante para la Política y Petróleo. No es un libro que haya trascendido la frontera de Venezuela como fundamento ideológico por Rafael Caldera, que es un libro de consulta, etcétera. Por cierto que saludar al amigo Guillermo Flamer, que es oyente consuetudinario de este programa y que es un investigador y que está haciendo una investigación importantísima financiada por la Konrad Adenauer Stiftung, por la Fundación Konrad Adenauer, sobre la obra ideológica de Rafael, que no existe. Y tienen a Caldera como un referente mundial. Allí hay material, la gran mayoría de ellos, un cerro de paja. Tanto cuando buscaban la justificación como cuando buscaron la explicación de 3 pasos para adelante y 50 pasos para atrás era Teodoro Pekov. Su libro, bueno, el primero, el socialismo como problema, que es el llantén de un comunista, que le valió ser reprendido a pesar de que yo estoy en las antípodas de ese señor. El libro Checoslovaquia, el socialismo como problema, fue tan importante para su época que nada más y nada menos que Leonid Brezhnev, secretario general del Partido Comunista Soviético y jefe de Estado de aquel país, nombró al tipo en un discurso. Y ahí para adelante la fama. No es un documento de Fundación de Acción Democrática, el plan de Barranquilla. Ahora dime tú, ¿cuál es el planteamiento ideológico? ¿Cuál es el planteamiento ideológico de Leopoldo López? Sus hermanos, y por eso que no tienen nada que escribir. Lo más que pueden hacer es escribir, y ahorita lo hacen con un poquito más de libertad en su Twitter, porque como tienen la cuenta de Twitter Blue, le permite escribir más allá de 140 caracteres. Entonces allí llegan a 260 y escriben un pensamiento profundo. Como el que escribió hoy, por cierto, Enrique Capriles, quien cuando llamado Atlantic Council, el señor Capriles dijo que los Estados Unidos tenían que mover el tablero porque no podía seguir la confrontación con el régimen, con el gobierno, porque ahora no es régimen, ahora es gobierno, porque aquí estos tipos son el camaleón, cambia de colores según la ocasión. En medio de eso, bueno, todos los que vimos, este tipo ya se fue lejos. Este tipo, bueno, tradicional, comedido, educado y siempre dentro de los cánones del región de Capriles diciendo, bueno, su conchorro de baba del siguiente tenor, como diría un abogado guachafo, ¿verdad? Dice el señor, para empezar, ¿qué dijo Tayyip? La última elección presidencial en Venezuela por ilegítima, ya que se violó lo que dijo Tayyip Peñalolén. En Venezuela por ilegítima, porque se violó la Constitución. Eso es lo que dice, que ella le da miedo ver que Capriles a eso le responde, o sea, sale a responderle a Tayyip Peñalolén. Esa pelea está perdida, eso es lo primero que tengo que decir. O sea, es argumental.
Y además de eso, usted lo que le dijo a la gente fue, intenta ponerse de tú a tú con Taís Peñalver. Mijo, siendo usted escritora y una persona siempre muy bien informada, o sea, ahí va a la lisonja, ¿no? Estúpido. Con muchos seguidores, escriba un hilo de Twitter basado en un titular que claramente está usted en su derecho de decir lo que mejor le parezca. Porque así es, tipo. Pues dice que vean su video en las redes. Preciosa. De lo dicho por Capriles. Producción, no corran. No corran. Interprete, para que descifre, para que escudriñe. Vamos al corte comercial y venimos con más de Y así nos va. Ya venimos. Usted escucha Y así nos va. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. No entiendo que no se entiende nada. El área de la salud y quieres equiparte con lo mejor. Se distribuyen a España y toda Latinoamérica, hasta los productos para Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad, que son, contáctalos en su Instagram, @amarantascatering. Y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, resulta ser nosotros es escuchar. Entonces, como Capriles no es verso, ni es multiverso, ni es, están o no están en lo cierto. Atención, ojo, oído a lo que dice Capriles. Tenemos que mover el tablero. Y si hay algún actor político que tiene que ayudar y facilitar en mover el tablero, es precisamente, hay que decirlo sin que nadie pueda sentirse ofendido o que sea una alusión directa a alguien, sino trato de simplemente de hablar de la política que ha tenido la administración Trump y la administración Biden, que ha habido una continuación de la política de la administración Trump por parte, con ciertos matices, por parte de la administración Biden. Es obvio que no ha dado los resultados y lejos de recuperar la democracia, la percepción que hay es más bien de estabilización del gobierno de Maduro, debilitamiento de los sectores de la oposición y debilitamiento de la población venezolana. Por lo tanto, para no extender, porque me dijeron que hay que ser muy rigurosos en el tiempo, desde aquí, desde Caracas, mi mensaje a la administración de los Estados Unidos y a quienes dirigen la política exterior de ir haciendo lo mismo, porque el resultado va a ser el mismo. Es decir, un país que no ha recuperado su democracia, que no logró el cambio político, que hay un debilitamiento económico y social, y donde hay que la posición en este momento inteligente, en la búsqueda que efectivamente no perdamos el año 2024, es de mover el tablero. Hay que mover la política que se ha aplicado durante los últimos años hacia Venezuela y salirnos de los discursos y de una retórica que, en mi opinión, con mucho respeto, no da para más. El tablero con respecto a su política con Venezuela. Dijo o no dijo el señor Capriles que el gobierno de los Estados Unidos debía salir de la retórica con respecto con el tema Venezuela. Dijo o no dijo el señor Capriles, entre otras lindezas, que en Venezuela no ha habido un cambio político gracias a esa retórica que es la que ha causado la división de la oposición. Porque ¿qué es lo que ha dicho Capriles? Taís Peñalver, nuestra amiga, le ha reclamado, o sea, ha dicho que Capriles, cuando da esa declaración, olvida que lo que ocurrió en el 2000, la que él entregó en el año 2013, y dice que los países, entre otros Estados Unidos, desconocieron esa elección
AP fue legítima, el señor Maduro es un usurpador. Eso fue lo que dijeron. Eso no es una retórica, eso es un hecho incontrovertible. Eso se lo recuerda a Thais Peñalver muy amablemente y dice que a ella le da miedito que un ex candidato presidencial y que ahora de paso vuelve a ser candidato presidencial después de haber puesto a la gente a bailar salsa y dejar a la gente con los zapatos en la mano en el 2013. Que Capriles, él y toda su tropa de enanos amarillentos, porque ya ni amarillos son, porque están desteñidos, ¿verdad? Como no tienen calle, como no tienen nada que hacer y como el caprilismo está más muerto que Chávez, entonces lo que les queda es ser hooligans de redes sociales. Y entonces la emprende contra Thais Peñalver, ¿no? Que ahora el Congreso de la República hizo más de lo que hizo Capriles, que dejó que Chávez lo cerrara sin pegar un grito y se fue sin dar la pelea. Casi que entregó la llave, dijo, me quitan la llave. Entonces él mismo dijo, no, es que me tergiversaron. No, tú estás, se lo dije en Twitter y se lo voy a repetir aquí. Tú estás tergiversado desde que naciste. Tú eres un tergiversado congénito. Y eso no se cura. O sea, tú no te vas a curar nunca. Mira, ni que aprendas a bailar salsa. Yo no sé, el señor ya habrá aprendido a bailar salsa. ¿Y qué tipo de salsa bailará? ¿Salsa brava, salsa baúl, salsa erótica? Porque yo no sé. Bueno, no puedo decirle, Neomar Hernández le puede enseñar de política. Porque el señor dice, usted que ha escrito... De bailar salsa no le pueden enseñar salsa. Pero qué comentario. Sí, sobre todo además arrancando hoy el mes del orgullo gay. Tan machista, tú, ese comentario. No, pero Daniel. O sea, que por enseñarle... ¿Cómo voy a yo agarrar un hombre a bailar a un hombre? O sea, que por enseñarle a bailarle a un hombre, ya un hombre homosexual, me entero. Es raro. Bueno. Es raro, imagínate. Bueno, yo no voy a entrar en esa discusión, no me vas a desviar, no vas a saber. Nada más, a mí eres el único que me... En todo esto, el señor Capriles le dice a Thais Peñalver, usted que ha escrito una obra, quisiera... Estamos intentando... ¿qué ha escrito Capriles sobre lo que quiere hacer con el país? Él. Espérate. Capriles le preguntaron que cuál era el proyecto político de él. Él dijo que él creía en un socialismo democrático como el de Lula. Es decir, claro, lo más cercano que se conoce de un proyecto político de gobierno de Enrique Capriles Radonsky, de índole nacional, es algo que se parece a lo... Y el ideólogo del proyecto político que ha dado, por lo menos mucho amable, metió un vaso con agua en la sua casa, entonces ahí me ha tomado un whiskyciño. Entonces yo no sé si el señor aprendió a bailar salsa, pero samba como que se aprendió. Llorar. Vamos a ir al corte. O whiskyciño, a la vuelta al corte, unos pensamientos míos en voz alta. Whiskyciños o caipiriñas. Caipiriñas, ya venimos. O de brechiño. RCR les está presentando a Lara y Hernández en requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Amigos, hablemos de Escocia en castellano, es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto... RCR 700. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Una de las... Antes de escuchar la palabra esclarecida del doctor Neomar Hernández, quiero decirles que empezaremos a recibir sus llamadas al número telefónico 482-9750. 482-9750. ¿Es usted caprilista? ¿Es usted de esa extraña raza en extinción que, como el chigüire, como el galápago, como la lapa, está a punto de desaparecer y sigue adelante, doctor? Una de las cosas que ayer decía en su presentación a propósito pues del bautizo del libro Gustavo Velázquez, este libro que comentábamos presentado ayer en Caracas, en el Trasnocho Cultural, sobre el por qué prácticamente termina claudicando. Y ese campo de las ideas termina claudicando
teniendo como indicador, por ejemplo, entre otras cosas, la ausencia de planteamientos desde el punto de vista teórico de esos partidos y sobre todo de quienes integran a los partidos. Presentar el libro de Enrique Salas Romer allí en el Trasnocho también, hace ya como la película para atrás, los años 90 son la década en la que comenzamos nosotros a ver de lo que iba quedando de Acción Democrática, de lo que iba quedando de COPEI, de lo que nace a partir de Convergencia o de la Causa R y de lo que luego será el MBR con la configuración inicial del chavismo. Hay gente, sí, que hace campaña electoral, hay gente que dice, que opina que esta es, y recuerde, Daniel, de nuestra cultura hispanoamericana es la tradición, y digo hispanoamericana porque en España pasa igual. O sea, generalmente quien entra en política tiene que escribir, tiene que dejar algo, tiene que dejar un planteamiento, por lo menos quien quiere elevarse. Fue concejal, Carlos Rangel fue concejal. Y sacó varios libros. Oye, ¿y qué libros, oíste? Bueno, no fue presidente de la República, pero hablando de otro Rangel, en las antípodas, Domingo Alberto Rangel, notas históricas, de reconstrucción y de comprensión histórica, desde el punto de vista de las izquierdas, que obviamente justificaba que ese señor hubiese adquirido el perfil que adquirió en algún momento en Acción Democrática y después en la izquierda, o sea, porque era un líder de partido que tenía ideas, tenía una visión de mundo. Lo mismo pasó con Betancourt, con Caldera. Es que no es solamente, estamos hablando de jefes de partido en el plano político, sino que muchísimos dirigentes políticos que estaban dedicados a la política, como no, como dirigentes nacionales, pero en algún, podríamos decir, desde el punto de vista sectorial, también hablaban sobre su sector y dejaban obra escrita, como por ejemplo Luis Beltrán Prieto Figueroa sobre el tema de la educación, como por ejemplo Uslar Pietri, con las distintas posiciones que tuvo a lo largo de su vida, como por ejemplo o inclusive con obra escrita con respecto a temas de índole parlamentaria, muchas de las cosas que escribió por ejemplo Moisés Moleiro sobre el análisis, pero inclusive dentro de la propia izquierda de esa guerrillera y posguerrillera, creo que es donde más se escribió, porque se intenta, como fueron fracasados, ¿verdad? Ahorita lo he dicho, que me he leído buena parte de eso, porque ha sido mi objeto de estudio mucho tiempo, de los tipos intentando explicar las barbaridades que hicieron. Y ahí tú tienes libros de guerrilleros, ahí tú tienes libros de jefes de partido, ahí tú tienes tomos de memoria, ahí tú tienes diarios de guerrilleros, etcétera. Es decir, que aquí no es que van a venir a decir que uno les está exigiendo mucho. A desincorporarse, como te digo, ya con la llegada de la década de los 90, eso comienza a ir en desbandada. Y eso tiene, yo creo, es poco amigo de dedicar 30 minutos, una hora, un momento, un ratico, a tomar un libro y por lo menos leer un capítulo de un libro. Menos lo va a hacer sobre un libro de política, ¿no? Si yo, por ejemplo, que soy una persona que lee más o menos y trato de utilizar ese tiempo de lectura y sobre teoría política, va a ser muy difícil, creo yo, que en una cultura de lectura tan limitada la gente vaya a tender a aproximarse hacia los líderes políticos a partir de un escrito. O sea, eso no, va, pero eso que, es una verdad. que no venga, no solamente esto, sino que vamos a una cosa más profunda, ¿no? Ya no solamente es que los tipos no escriben, es que cuando tú los escuchas hablar tienes serias dudas sobre si los tipos leen. Ese es un problema. Porque Pasaste antes de entrar a la comunicación social, pasaste por una carrera que no tenía nada que ver con las ciencias sociales como fue la ingeniería. Tú sabes muy bien, y yo lo he vivido a nivel personal, a nivel laboral, que muchísima gente, con todo y que tengan un título universitario, con todo y que vivan en un país, te lo desconoce y no lo comprende. claro, Por ejemplo, los ingenieros tienen una facilidad para el tema económico por formación, porque tienen una formación y tienen una forma los economistas. Y cuando un ingeniero entra, cosa que no ocurre al revés, ¿no? Para que un economista entre en la ingeniería está complicado, pero para que un ingeniero comprenda el tema económico, oye, ocurre muchísimas veces, no es capaz, entra en la política y no es capaz de hacer un planteamiento económico estafador. ¿A quién me estoy refiriendo? A Leopoldo López. Yo se lo he reclamado siempre. O sea, Leopoldo López es el único dirigente de esa clase política. Y el tipo, en toda su labor politiquera, tú le preguntas a un venezolano cuál es la profesión de Leopoldo López y nadie va a acertar. Muy pocos van a decir, él es economista. Muy pocos lo van a decir sin revisar la Wikipedia. ¿Por qué? La gente va a decir, ay, no, él es abogado. O él es politólogo.
O te irán a decir, bueno, no, él es, no sé. Pero lo último que te van a decir es economista, porque el señor nunca habla de economía como debería hablarlo un economista en términos pedagógicos, como lo hacía Domingo Alberto Rangel, como lo de comunicar asuntos económicos que fue Carmelo Lauría. Oye, Carmelo Lauría era un fenómeno para explicar asuntos de política económica de una manera que se podía entender. O sea, yo veía mucho cuando el señor lo entrevistaban y daba sus explicaciones del tema económico. Yo inclusive recuerdo una vez que era una entrevista, creo que se la hizo Carlos Croes, él hablaba de de la experiencia que tuvo él como ministro de Fomento de Lucinchi, hablando del sistema de controles que estaba estableciendo el gobierno de Chávez. Ministro de Fomento del gobierno del presidente Lucinchi. Y nosotros de verdad creíamos que los controles de precios eran la solución para la inflación, para las tostadas. ¿Qué eran las tostadas en Venezuela? Las tostadas era la forma como se llevaban las arepas, era la forma tradicional de llamar a las arepas. Y las areperas vendían tostadas. Entonces, por ejemplo, allá en Vargas, creo que la última que quedaba cuando yo salí de Venezuela y que era mi favorita, era tostadas las Amazonas. Estaba todo normal, y entonces así no le gusta. Ah, bueno. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? Le pusieron un tope al precio de las tostadas. ¿Y qué ocurrió con eso? Bueno, número uno, que empezaron a quebrar las areperas. ¿Ok? Eso fue uno de los primeros fenómenos. Y número dos, dejaron de llamar las tostadas. ¿Por qué? Porque es un defecto de norma. El precio de la tostada es una arepera. Entonces, mira, y el tipo decía eso y te lo explicaba y decía, eso va a fracasar porque los controles de precios lo único que apuntan es simple y llanamente a la quiebra del país. Con eso no se soluciona el problema de la inflación. Y cuando Chávez impone esa cosa de el control de salario, ¿tú te acuerdas? De la cuestión del control de salario, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es lo mismo que hizo el gobierno de Lucinchi con una cosa que se llamaba Conapresa. Como hicieron una cosa ahí concertada, eso fracasa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un país hundido por el chavismo, donde ya no se habla de economía, lo hablábamos el otro día, ya en Venezuela no se habla de economía porque el fenómeno económico no existe, porque estos tipos han impuesto la economía asociado al impulso de la inflación. No se habla de crédito. Olvídate, aquí nadie habla de crédito ni de política habitacional. Porque no existe el crédito. El crédito no existe en Venezuela. Las tasas de interés, aquella cosa. No, aquí lo famoso era el chiste, no, lo que importa es el cambio del tipo, no el tipo de cambio. Bueno, no, me acuerdo cuando se hablaba, bueno, se tiene que saber lo que, eso depende de economía, lo que es el spread. ¿Tú sabes lo que es el spread? El spread, el encaje legal. No, el spread. ¿Tú sabes lo que es el spread? Claro, pero el spread ¿Qué es el spread? Explíquele a la audiencia. No te lo voy a decir. Usted no sabe lo que es el spread. Deje de decir que sabe cuando no sabe algo, que va a pasar pena. Yo sé todo lo que es eso. A mí, entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la tasa de interés que te pagan a ti cuando tienes tu dinero en un plazo fijo. Y la tasa pasiva es la que te toca pagarle a ti al banco cuando pides un crédito. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva se llama spread. ¿Y por qué eso es importante? Porque ahí es donde está la ganancia de los bancos. Claro. Mientras más alto sea el spread, más ganancia tienen los bancos. Mientras más bajo, menos ganancia. Entonces, ese tipo de cosas, eso no se habla en Venezuela. ¿Y por qué no se habla en Venezuela? Porque Venezuela es un país que quebró, pero no debería en un país donde se disolvió la moneda en el bolsillo de los venezolanos, donde acabaron con el concepto de empleo y salario, donde acabaron con el concepto de crédito, donde acabaron con el tema de la política habitacional. Un economista no debería estar hablando desde la política en términos pedagógicos y decirle a la gente, esto es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hace, ¿qué puedo yo presumir? Que no lo sabe, que no sabe qué va a hacer. Vamos al corte comercial, pero es que no es que no habla de economía, es que no hay un planteamiento claro de nada, o sea, sobre nada. No hay intención, Daniel, porque teorizar sobre un tema implica una gran carga de esfuerzo y de sudor intelectual. No es agradable sentarte a confrontarte con el mundo y plantear una idea sobre qué debe ser el mundo en cada cosa o lo que tú crees que es lo correcto en cada cosa. Eso es complicado. Entonces aquí, ¿qué es más fácil? No, aquí más fácil es hacer campaña, aquí más fácil es ver quién tiene el jingle más bonito y aquí más fácil es ver quién monta la mejor campaña de redes. Además, no, está haciendo un manejo extraordinario de las redes. Y detrás de las redes, ¿qué hay? Hay gente que tenga solidez sobre los temas, realmente no la hay. Y cuando entonces asoman posiciones, que esto es lo otro,
cuando asoman posiciones, parece que a todos los hubiesen cortado de un molde, porque hay un temor gigantesco a arriesgar, hay un temor gigantesco a plantear cosas divergentes en economía, en cultura, en materia de cómo deben funcionar los partidos. Todo eso es un tabú en cuanto a la dirigencia política y todos van encaminados por el mismo, cortados por la misma tijera. Por ejemplo, ahora sí vamos al corte. Ahorita que está comenzando, Daniel, el tema de está arrancando el mes de junio y que es el mes del orgullo gay. Yo estoy convencido que hay muchos políticos de esto que bueno, que no, que son homofóbicos, que no les gusta el tema de la comunidad LGTBI, no les gusta. Pero tú no les vayas a preguntar a ellos en público qué opinan. Todos te van a decir, no, yo respeto todo. Mentira, hay gente que no les gusta y son incapaces de exteriorizarlo, de decir que, a ver, quizás no es que no les gusta, pero que, por ejemplo, a ellos les parece que el tema del discurso de género está exacerbado en algunas escalas de la sociedad. Ellos no lo dicen, ellos no van a decir eso. En la economía es igual. Le tienen un temor a decir el tema de la eventual privatización de PDVSA o de la retirada del Estado de algunos espacios de la actividad económica individual de las personas. O sea, es un temor todo. Un temor, por ejemplo, a plantear en el campo político que los partidos políticos están corruptos a veces desde la base hasta la cúspide. O sea, no lo dicen. No, aquí... No, es una maravilla. Es un temor terrible. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Corte comercial, rápido, venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense me lo confirman. Contáctame. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Así nos va cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, no hubo llamadas hoy. Mañana es viernes de los oyentes. Mañana trataremos de tener llamadas a ver si nos complacen las líneas telefónicas. Pero aquí tenemos muchos comentarios. Domingo nos dice, con el tema de la privatización no es temor, más bien es complicidad, porque quienes serán los postulados a comprar esas empresas si no son sus amigos y familiares. Por aquí nos dice, hay problema con la línea, Daniel. Dice alguien que siempre llama. Sabdiel Narváez dice que hay problema con la línea y está aquí inventándole a la madre a Cantebet. Cálmate, Sabdiel, que te alteras y está haciendo mucho calor en Maracaibo. Sí, está pegando mucha calor. Luis Amelia nos dice, la economía es un tema tabú. Aquí nos dice Isabel, estemos claros, no hay gobierno, una organización criminal que secuestra a la nación venezolana. Por aquí nos dice, nos saluda José Miguel desde Petare, nos saluda Migdalia, un saludo Migdalia, que nos dice, no existe el crédito desde hace rato. Aquí nos dice además, ¿por qué esto es un interesante planteamiento que nos hace Josefa? Nos dice, ¿por qué estos politiqueros todos le echan la culpa del chavismo a otros países como USA? Eso es interesantísimo, porque ahí es donde tú te das cuenta de que los tipos son falsarios y son prostibularios, porque su discurso no se diferencia en nada del discurso del chavismo, estructuralmente son chavistas. Cuando tú ves la reacción desaforada de un dirigente supuestamente opositor contra alguien que tiene una opinión distinta a la de él o una interpretación con respecto a sus planteamientos, ¿qué es lo que sale? La descalificación. Porque le tienen asco a la opinión. No respetan la opinión ajena. ¿Por qué? Y no estoy diciendo con esto que todas les tiene que gustar. A mí también me molesta cuando alguien opina algo que yo considero que es desventajoso en mi contra. A todos nos molesta. Pero un político se la tiene que calar, porque para eso es político. Lo que tiene es que tomar nota. Pero ponerse a responder una opinión y de paso en ese tono, ese chavismo. ¿Por qué? Porque los tipos evidentemente
asumen la misma posición que ha asumido el chavismo, porque ¿qué es el chavismo sino la expresión de la venezolanidad desde sus taras? Eso es el chavismo. Y aquí son chavistas muchos, un poquito más, un poquito menos. Pero cuando tú ves un dirigente politiquero venezolano, cuando habla, ¿qué hace? Pararse frente a una cámara y un micrófono a insultar a todo el que no piensa como él, a alabar a todo el que está con él y de paso a arremeter contra todo aquel que piensa algo en contra. Siempre en los peores términos, siempre a los gritos y sin planteamientos de fondo, nada más con eslogans, nada más con consignas, nunca con un pensamiento de fondo. Por ejemplo, Capriles salió, porque es que aquí primero sale María Corina en un momento, Capriles a responder, a decir que eso no se puede privatizar porque eso es del pueblo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que como decía la canción de Billo, son feos los dos. No, ¿Por qué? no. Son Ella es feos los bella. dos. Son feos los dos. ¿Por Bella, qué? bella. ¿Me permites? Ah, Son adelante. son feos los dos. ¿Por qué? Porque los dos están hablando de una mentira. Porque ni la puedes vender, ni te la puedes quedar, porque PDVSA ya no existe. Entonces, ¿de qué están hablando? Están hablando de una ficción. No, no la vas a vender. ¿Qué vas a hacer? Pero si no existe, Está PDVSA quebrada. no Sí, bueno, lo que existe. queda, pues lo que queda lo vendemos y con lo que, PDVSA no, con lo que PDVSA recopilamos montamos no. otra. Disculpa, PDVSA no existe. Y cuando tú dices montamos otra, estás siendo estatista como todos los anteriores. Montamos Porque el otra Estado- para que participe la empresa privada Pero nacional. porque tú tienes que montar, porque tú tienes que montar, no hay nada que montar. El Estado no tiene que estar montando nada. Bueno, es verdad. tienes razón. PDVSA no existe. Esa industria petrolera no existe. Eso se acabó. Inclusive sus activos físicos están acabados. Lo único que queda de PDVSA es el recuerdo. Porque el petróleo está allí. Pero el petróleo no es PDVSA. Y PDVSA no es dueña del petróleo. En todo caso, PDVSA lo que tiene son algunos activos físicos todavía que lo podrá vender. Y que el Estado podrá venderlos y resarcir, por supuesto, mucho del daño que se ha hecho. Creo que no va a ser todo, ¿no? Pero cuando tú ves que en ninguno de los dos personajes, ni la que habló de venderla, ni el que habla de no venderla porque eso es del pueblo, se ha dado la tarea, se ha dado por enterado de la inexistencia de PDVSA. Pero además de eso, ninguno de los dos ha profundizado. O sea, la señora María Corina Machado no ha sacado de su puño y letra, porque la señora es ingeniero, ¿no? Ingeniero de producción. Creo yo que algo debería saber del asunto. Digo yo, como cosa mía. Si la señora es ingeniera de producción, ¿por qué no ha sacado un documento donde diga el estado de PDVSA, según lo que sabemos, es esto, esto, esto? Y por lo tanto, nosotros planteamos, o yo, María Corina Machado Parisca, planteo estos 10 puntos con respecto a PDVSA y su privatización. Y estos son, bla, 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 bla. No lo va a hacer ni lo va a hacer. Y si lo va a hacer, se lo va a escribir otro. Que por cierto, sí. por allí vi, y Capriles, ¿por qué no hace también lo mismo? ¿Qué es Capriles? Capriles es abogado. Capriles es abogado supuestamente especial. Mira, esta es otra. Ahí te dejo esta. Especialista en causas perdidas. Capriles es abogado especialista en derecho tributario. Así. ¿Cuál es el Tributarista. planteamiento de Capriles sobre la política fiscal y tributaria que debería tener Venezuela? Ahí está, pues. Él no es especialista en eso. Pero mañana te responde, mañana te va a responder por Jamás Twitter. en la vida. Ese tipo ha hablado del CENIA porque él le tiene miedo a los Te cabellos. va a responder porque Él no va a hablar de José Luis la Cabello. Faría, no me desprestigies. ¿Qué piensa Capriles sobre la política fiscal y tributaria que debe tener este país? ¿Qué piensa él sobre ese impuesto contra el que menos tiene, que es el IVA? Un impuesto regresivo y un impuesto regresivo y agresivo contra el que menos tiene. ¿Qué piensa él sobre la existencia en Venezuela? Existe una cosa que inventó Rafael Caldera. No se vayan a molestar los calderistas, que siempre se molestan por ahí porque dicen, ay, no me toca el doctor Caldera. Bueno, Caldera se inventó una barbaridad llamada el impuesto al consumo suntuario. El impuesto al lujo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es eso? O sea, el impuesto al consumo suntuario, para pechar con el 49% al valor en aeronaves, con el 49% al valor en embarcaciones, yates, etcétera. Dice, pero ya va un momento. ¿Cuál es tu problema? Que alguien tenga, porque eso de ser rico es malo. Eso no lo inventó Chávez. Eso es venezolano. No, el que tiene real hay que quitarle. Porque si él tiene para comprarse un yate, él tiene para pagarme el 49% sobre el valor. Pero ya va un momento. Si aquí existe el impuesto sobre la renta, y al existir el impuesto sobre la renta, yo pagaré en función de la renta que genere y ya está. Porque usted me tiene que poner un impuesto a mi especie, porque aquí sí son socialistas todos. No Bueno, pueden se acabó ver, este programa.
No pueden ver ojo bonito en cara ajena porque lo quieren sacar. Se acabó este programa. Se acabó este programa socialista. Vamos a... No, socialista serás tú. Adeco, tú eres Adeco. Nos vamos por el Yo- día de hoy. Yo Gracias. renuncié a ese partido, a su postulado, si es que acaso alguna vez lo fui, porque ahora me pregunto yo si yo de verdad alguna vez fui socialdemócrata. Porque ¿Por qué engañas? todo el tiempo he pensado lo mismo que estoy diciendo ahorita. Adeco. Increíble. Nos vamos el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. Una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Zelda Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardados de Escocia con... RCR 750 AM. Enfermedades. Cómo actuar en casos de emergencias médicas. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo